Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio Diario 16. Miren, Guillermo Peña, politólogo, abogado, nos visita aquí en el programa y vamos nosotros a analizar todo en su justa dimensión. El discurso de anoche del presidente Luis Abinader, primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y es justo y necesario nosotros analizarlo todo punto por punto de cada cosa que dijo el presidente. Guillermo, buenos días. Muy buenos días, Miosotti, y gracias siempre por la oportunidad de compartir algunas ideas, precisiones sobre el discurso del presidente Luis Abinader. Un espacio como me gusta, objetivo y transparente. Y así, pues, quiero comenzar mis palabras. El primer punto, que es justo y necesario desde el inicio del discurso, que es bueno analizar, ¿cuál sería? Primero, si tendría, Miosotti, que calificar el discurso, diría que es un discurso esperanzador, primero. Segundo, positivo. Tercero, con realizaciones, aunque pocas. Cuarto, un discurso de imprecisiones. Y quinto, un discurso de promesas. ¿Por qué diría estos 5 calificativos? Primero, porque es esperanzador el discurso, el contenido del discurso, sobre todo en el tema del cambio, de que estamos cambiando y de que cuáles son las realizaciones que se ha hecho hasta el momento. Es positivo porque llama el discurso a motivar a la gente a que siga acompañando esos cambios institucionales, sobre todo en el tema de la justicia, que se refirió precisamente al tema del Ministerio Público y planteó incluso hasta una reforma constitucional para que sea un Ministerio Público independiente. Diría también que es un discurso de imprecisiones también, porque es un discurso donde en el tema económico, sobre todo el punto de la deuda, se notó que había un rejuego con el tema de la deuda, porque la crítica en ese sentido creo que ha sido que no hay como los datos más claros sobre ese tema. De promesas también, porque en el tema hay muchas cosas que hacer, y hay que decir que la República Dominicana atraviesa, igual que otros países del mundo, una pandemia, y hay muchas promesas porque hay ahora mismo también una carestía de los precios, hay un alto costo de la vida, sobre todo por la inflación que se está produciendo, y él prometió cambiar esa situación, estar consciente de eso, que pudo haber omitido ese tema en otros presidentes. Cuando los temas conflictivos, los politólogos, los analistas políticos dicen que lo eviten en los discursos, pero él lo mencionó. Y fue bueno que lo mencionara, sí, a mí me parece. Sí, me parece. Porque si no lo menciona, lo acaban por no mencionarlo. Sí, por no mencionarlo. Por eso digo que es positivo, pero sí lo digo que desde el punto de vista del análisis politológico, pues se recomienda a veces a los presidentes que los temas conflictivos no lo toque, que sea la oposición que haga la crítica. Y él en ese sentido tocó varios temas conflictivos, como el tema precisamente de la deuda, que fue casi uno de los primeros temas que abordó, y creo que es correcta la precisión que dijo sobre el tema de la deuda, en el sentido de que hay préstamos ahora que eran y que son necesarios, porque para recuperar la economía no hay forma de recuperarla si no se acude a los préstamos o a una reforma fiscal integral tributaria, y esa reforma fiscal tributaria pues fue rechazada cuando se presentó una propuesta. Entonces, la única forma de recuperar la economía es a través de préstamos. Claro, los préstamos tienen que ser unos préstamos internacionales en el marco de que no sean con altos intereses y todo eso, y hay que tener cuidado también porque pudiéramos caer en altos niveles de endeudamiento. Pero hay que entender también que no hay forma de recuperar la economía si no es a través de una inyección económica, con préstamos que puedan, digamos,
invertirse en el sector público y en el sector privado. Entonces, una preguntita ahí, antes porque de vital importancia. El presidente utilizó una frase y diciendo, a los que me critican por el endeudamiento del país, son los primeros que deberían estarle dando explicaciones al pueblo dominicano. Sí, eso fue otra respuesta que es correcta, porque realmente aquí se ha criticado mucho la toma de préstamos para gastos superfluos, incluso con altos intereses en gobiernos pasados, en momentos donde no se necesitaba quizás, o no quizás, sino no se necesitaba hacer esos préstamos porque no estábamos en una crisis como la estamos ahora, estamos en una pandemia, estamos ante una enfermedad, el COVID-19, que ha paralizado en cierto momento la economía, y que la economía ahora es que se está recuperando poco a poco. Eso quiere decir, doctor, que el endeudamiento que se hizo aquí en la República Dominicana antes de marzo del 2020, o vamos a poner en el 2019, se pudieron haber evitado, que en ese momento estaba dirigiendo los destinos del PLD. Lo que sí es, primero, que el nivel de endeudamiento en ningún país es bueno que crezca tanto que el Producto Interno Bruto se comprometa. Entonces, por eso la crítica siempre ha sido de la oposición a controlar el gasto público, a utilizar préstamos multinacionales con tasas bajas, y eso porque puede precisamente provocar una inflación, o puede provocar el aumento del dólar, o puede provocar, digamos, cesación de pago en algún momento. Siempre me gusta recordar lo que pasó en Puerto Rico. Puerto Rico se declaró en cesión de pago, o sea, que no podía pagar. Y fue por la alta cantidad de préstamos, al punto de que tuvieron que intervenir los federales. En Puerto Rico hubo una junta que estaba administrando dinero. Hay razones políticas y todo eso, aparte de eso, pero sí, ciertamente hay que tener cuidado con ese tema. Pero resalto lo mismo que dijo el presidente: si se toman los préstamos para recuperar la economía, si se toman los préstamos para invertirlo en salud, en educación, en vivienda, y se hace un gasto correcto de los préstamos, sobre todo en un momento como ahora, que hay una recuperación económica mundial. No hay forma de recuperar la economía si no es a través de eso, o una reforma fiscal y tributaria, que precisamente fue una de las imprecisiones. No se dijo qué va a pasar con eso, se ha dicho que en los próximos meses se va a hablar sobre el tema, y es necesario que el país invierta más con esos préstamos en inversión pública, en inversión privada, para reactivar la economía. Hay que construir carreteras, hay que construir viviendas, hay que hacer, ¿por qué? Porque esa economía de la infraestructura, de las carreteras, de la vivienda, genera muchos empleos. Ha habido avances, y él lo resaltó, en el tema de la recuperación económica, sobre todo en dos sectores: el sector turístico y el sector de zonas francas. Pero hay que invertir en el sector, digamos, de la construcción, y ha habido un tema con el alto costo de los materiales y eso. O sea, que ese tema no se puede descuidar el presidente. Yo creo que el presidente tiene muy buenas intenciones, y hay que decir que hay un equipo, digamos, de economistas, de politólogos, de profesionales, de mujeres y hombres que está haciendo un buen trabajo en algunos ministerios, en algunas direcciones. Sin embargo, es momento ahora de enfocarse mucho en la recuperación económica, en más inversión pública y en más inversión o apoyo al sector empresarial, a las MIPYMES y todo, para que la recuperación económica sea mayor. Porque la economía dominicana, sobre todo a partir de lo que ha pasado con el alto costo de los alimentos, que se han disparado con la inflación, hay que cuidar eso, porque eso sí puede generar una ola de rechazo al gobierno. Entonces, esos son temas que no se pueden cuidar. Lo de los precios de algunos productos de la canasta tienen irritada a la gente. Sí, sí. Eso es... Y él lo mencionó también, que es lo que digo, por eso que digo que el presidente
el presidente es honesto. Sí, ¿Por qué sí. es honesto? Porque si no, no habla de eso. No lo toca no porque lo me toca afecta. porque le afecta. Por eso yo decía hace un rato en mi anterior bloque, yo decía, él lo ha hecho excelentemente bien, es decir, como mandatario, de lo mejor que hemos tenido nosotros en los últimos tiempos, ha sido este primer año de gobierno de Abinader. Ahora, que si a partir de mañana hace lo contrario, no lo sabemos, porque lo de mañana no lo vamos a saber todavía hoy. Sí. Pero hasta hoy ha hecho una excelente labor y eso hay que decirlo. Y el que no lo diga, verdaderamente no está haciendo comunicación objetiva, porque eso es parte de la realidad. Yo creo, Miosotis, al igual que tú, que en materia de institucionalidad, en materia de transparencia, hay que reconocer, y en el tema sobre todo también de la recuperación económica y en el tema de la salud, nosotros somos uno de los países que más se ha recuperado de la situación de COVID-19, de la pandemia, en temas económicos y en el mismo tema de salud. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas, tenemos una población altamente vacunada en comparación con otros países de la región. Incluso el presidente mencionó que estamos entre los 10 países del mundo con mejor tasa de vacunación. Y eso es difícil. Bueno, en ese viste la parte de los aplausos que se le dio a los médicos que estaban presentes. Eso fue muy bueno, muy emotivo. Creo que fue un reconocimiento público al trabajo. La parte emotiva del discurso. Sí, muy emotivo, al trabajo que han realizado los médicos, las médicas, que a propósito ayer pues era el Día Nacional de los Médicos, de las médicas, y aprovecho para felicitarles por el gran trabajo que han hecho en esta recuperación de la salud del pueblo dominicano, porque realmente ha sido difícil enfrentar esta pandemia. Todos estamos con una situación de desasosiego, que queríamos salir de este toque de queda, ya salimos, pero no podemos descuidarnos, porque yo creo que ha sido positivo que el gobierno haya comenzado el tema de los 500 pesos del bono, porque hay gente en Miosotis que no se quiere vacunar y tú has insistido mucho que se vacunen eso, pero hay mucha gente que no se quiere vacunar. Bueno, muchos centros en el interior del país han tenido que cerrar porque la gente no acude. Entonces aprovecho, Miosotis, porque hay que hacer siempre ese reiterado llamado a la conciencia, a que piense que usted se puede morir si no se vacuna. Y es correcto. Y que está demostrado, doctor, de que lo que hemos logrado hasta este momento ha sido por la vacuna. Exactamente. Es decir, que funciona. Sí. Porque mira cómo nosotros estamos. Prácticamente el Distrito Nacional, la provincia de la Altagracia, próximos se van a incluir más, vamos a tener una apertura prácticamente total, poco a poco, de manera paulatina. Así es. Y el tema de la salud, pues hay que darle buenos puntos al gobierno, porque se ha manejado bien en el control de la pandemia. Y en el tema de la recuperación económica, pienso también que se ha manejado bien. Creo que hay un punto porque escuché a uno de los economistas del Partido de la Liberación Dominicana decir que el presidente dio números errados cuando habló de la deuda. ¿Cuál es su opinión? Sí, por eso dije que hay imprecisiones. Recuerda que dentro de los 5 calificativos que hice, dije que que había imprecisiones. Había imprecisiones, y es precisamente por el tema de la deuda. Yo creo ¿Cómo un equipo económico permite que el presidente pueda dar datos que no sean reales? No es que el equipo económico dio datos que no sean reales. Lo que pasa es que hay que analizar cómo tú das los datos. Porque, por ejemplo, yo puedo dar, no me quiero meter mucho en el tema económico, porque yo sé, porque esa es un área económica. Que no es un área mía. Yo le hice la pregunta sabiendo de saber eso. Es decir, como politólogo, fue mi pregunta. Quiero saber cómo un equipo económico, porque para tener los datos, aparte de que el presidente es economista. El presidente es economista. Pero es que no son falsos los datos que ha dado. O sea, eso es lo primero que hay que dar. Primero, que no es que son falsos los datos, es que va a depender de cómo tú analices los datos. Por ejemplo, si tú estás tomando los datos a partir de agosto
del año pasado, o lo está Los tomando 7,000 y pico de millones de pesos, Sí. de los cuales se habla del endeudamiento hasta este momento. Sí. ¿Qué tan real es que una parte importante de eso le perteneció a la anterior gestión? Oh, pero eso, Esa es la pregunta. Eso es obvio, porque ahí están los datos, esos son datos públicos, usted lo puede buscar en el Ministerio de Hacienda en crédito público, cuál ha sido la deuda, digamos, que ha contraído el Estado. O sea, la mayoría de la deuda, obviamente hay una deuda nueva de post-COVID que se ha contraído por el tema de la recuperación en el tema de la salud y de la economía, pero es justo también decir que hay miles de millones de dólares que fueron contraídos por el gobierno pasado y que hay deuda anterior que hay que pagarla. Y si no, entonces también vamos a caer en problemas de pago. Entonces el presidente lo que ha dicho es que sí, ciertamente ha habido compromisos anteriores con deuda que ha tenido, incluso, no es la primera vez, ahí el gobierno anterior también tuvo que coger préstamos para pagar préstamos. Y este gobierno tuvo que hacer lo mismo también. ¿Por qué? Porque hacer préstamos para pagar préstamos. Otro préstamo. Pero eso no es nuevo, eso lo hizo también el anterior Pero gobierno. ¿cómo tú lo tomas? Y ahí entramos en la parte de usted como politólogo. Sí. ¿Cómo yo como oposición cojo un tema donde yo no estoy libre de pecado? Bueno, eso es parte de la política, mi asunto. No, eso es jugando con la inteligencia de mucha gente ignorante. Sí, jugando con la jugando inteligencia. con la ignorancia de mucha gente. Así es. Y por eso hago un llamado a la gente a que reflexione sobre este tema, porque la única forma de salir de la crisis de salud y económica que vive el país y el mundo es tomando préstamos para recuperar, invertirlo, hacer una inversión pública, hacer una inversión privada. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a recuperar la economía? Si todavía acabamos de salir del toque de queda, pero estaba todo cerrado. Entonces, había que hacerlo, ¿no? Era necesario. Yo me reí en un momento determinado porque hace un tiempo yo escuché que había que todos los programas del gobierno anterior que había que mantenerlos porque uno sabe de antemano que hay mucha gente que recibe esos chelitos, claro, y con esos chelitos es que tiene un menudito en un día, en un monederito. Así es. Y muchas veces en esos programas no es que tú tienes el dinerito en la mano, sino que tú vas al colmado y tú te lo llevas en productos de la canasta familiar. Entonces yo digo, pero ¿y cómo piden? Hay que mantener los programas, y eso hay que hacerlo con dinero. Exactamente, muy buen punto. Los programas sociales, y ahí el presidente lo mencionó con Supérate, que es ahora el nuevo nombre de Prosoli, pues ahí los programas sociales se han mantenido y se han duplicado. ¿Por qué? Porque es que es imposible tú quitar esos programas sociales, porque si tú no mantienes la población en situación de vulnerabilidad y de pobreza, digamos, con mínimos necesarios, ¿cómo vamos a garantizar la vida de la gente, la salud, la alimentación? Entonces, esos programas sociales hay que mantenerlos y seguir mejorándolos, y creo que en ese sentido el presidente lo mencionó como un compromiso de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Creo que hay buenas expectativas en ese sentido. Incluso se anunció, y el presidente lo mencionó, el tema del Sistema Nacional de Cuidados y de Cuidadas, que en otro momento, Miosotti, me gustaría explicarlo, en qué consiste ese sistema. Pero hay puntos importantes en el tema económico que creo que a pesar de que se ha criticado... ¿Usted considera que se le quedaron cosas al presidente? Siempre hay cosas que... Me gustó que el discurso fue rápido, porque Sí. Estamos cansados Sí. de que todo el que venía corto. a mostrar el 16 de agosto una rendición, que esto, Sí. demasiado extensivo, repitiendo un sinnúmero de datos que la población al fin y al cabo no entendía. Sí, Y pero- esto me pareció que en media hora se dijo todo lo que se tenía que decir. Sí, fue corto, un discurso corto, fue un discurso también muy enunciativo, que eso precisamente por eso fue que dije el tema de las imprecisiones. Pero también la gente no quiere hablar, escuchar tanto, como usted acaba de decir, Miosotti, 1 o 2 horas de un discurso. Ya la gente no está en eso. Esos tiempos cambiaron. Cambiaron.
y él llamó a 12 reformas institucionales. Y mucha gente dijo, pero bueno, dijo 12 reformas, pero no le explicó. Bueno, si le hubiese explicado, dura 2 horas explicándola, porque, o sea, no es tan fácil, digamos, argumentar y explicar en media hora. ¿Cuántos minutos fueron? 45 minutos. O sea, realmente yo creo que toca ahora el debate de esas 12 reformas ante la sociedad, ante la oposición, ante la sociedad civil. Ahora, ¿qué cree de esas propuestas de 12 reformas que hizo el presidente para que el país cambie, ¿no? Que para que el país tenga mejores niveles de institucionalidad, de transparencia, que es una demanda no solamente de el partido de gobierno hoy, que era oposición, sino de la sociedad dominicana. Nosotros queremos un país más democrático, más transparente, más institucional, donde la corrupción sea algo del pasado, donde el tema de, digamos, la recuperación económica sea a unos niveles muy altos, donde el problema de la carestía de los alimentos desaparezca. Y todo eso también, hay que ser sincero, no se puede lograr en un año. O sea, en un año hacer cambios profundos no es posible. Y yo creo que se ha demostrado que hay una voluntad política para hacer esos cambios y hay una actitud del presidente de honestidad y de buena vibra, en que él de verdad tiene buenas intenciones. Yo creo que sobre todo su discurso lo demuestra con su honestidad y su jovialidad, ¿por qué no decirlo? O sea, es un discurso distinto. Yo lo vi hasta jovial, yo lo sentí emocionado sí, al presidente. Jovial, Sí. con palabras que no eran rebuscadas, sino palabras que sencillas. Y yo creo que es bueno ese estilo, que es un estilo distinto que pragma el presidente ahora, con un estilo como más cercano. Lo que más me gusta del presidente es que habla mucho de su lucha contra la corrupción y la impunidad. Sí, es decir, prácticamente en el discurso, él dijo, nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, y quiero que ustedes me ayuden a eso. Sí, porque sabe que hay una cultura política, Miosotti, lamentable, del clientelismo de político, la búsqueda, del búscame lo mío. Del búscame lo mío, del soborno, ahora hay que entender eso, no justificar, sino entenderlo en el sentido de que como hay tanta desigualdad, como hay tanta pobreza, como hay tanta falta de los servicios básicos de educación, provocado por la misma salud, clase política. Provocado por la misma clase política. Entonces es difícil de la noche a la mañana cambiar eso. Claro, cambiar eso, porque es una cultura política, es una cultura política. Yo antes decía que no, pero sí, ciertamente el clientelismo. En Estados Unidos, por ejemplo, hace mucho tiempo que no se habla de estos temas del clientelismo y eso, porque ya los servicios básicos están garantizados. Están garantizados. ¿Entiendes? Están garantizados aquí. La pensión, el cuido. Sí, a pesar de que hay muchos temas que te ponen una enfermera para que te atienda. Hay muchos desafíos en el sistema de salud de Estados Unidos. No vamos a entrar ahí porque... No, y además... No podemos hacer una comparación porque tampoco, es una potencia. Exacto, no podemos hacer mucha comparación. No, nosotros no podemos hacer nunca esa comparación. Así es un país subdesarrollado como este. Claro. Óyeme, sería ser muy pretencioso. Claro, son pretenciosos. A uno le hubiese gustado. Sí. Por eso el dominicano que tiene un chance de coger un pasaporte se va. e irse, Sí. coge el pasaporte. Mira, nosotros... Los que tenemos ganancia de causa de tener un pasaporte, yo el otro día dije, tengo que buscar mi pasaporte para ver si no estará vencido. Y todos los días se me olvida buscarlo. Pero hay mucha gente que quisiera tener ese visado para irse rápido. Sí, según los estudios, la encuesta Gallup y la encuesta Latino Barómetro y también el Barómetro de las Américas, más de un 55% de los dominicanos quiere irse del país. Sí. Y eso es una pena, porque también no hay país que se desarrolle en el sentido amplio de la palabra desarrollo, si sus nacionales se quieren ir. Sí, claro. Y yo creo que eso, a partir de ahora, del tema de la transparencia, de la institucionalidad, va a ir cambiando en medida en que el gobierno demuestre confianza en que esos cambios son reales, que son transparente, que no vamos hacia atrás. Y por eso me gusta, como tú dices, Miosotti, que el presidente se ha empeñado en el tema de la institucionalidad, de la democracia, de la transparencia,
porque eso es lo que va a generar confianza. Pero eso busca frente. Claro, Eso, busca frente. eso busca frente, Claro. porque es como resistencia. Claro, busca resistencia. Resistencia a que este viene siendo una piedra en el zapato. Sí. Este me va a imposibilitar yo enriquecerme. Así es, así es. Y hay gente, obviamente, que no quieren cambios, se resisten a ese cambio. Se resisten a ese cambio porque no es rentable. No quieren eso porque se beneficiaron mucho de la corrupción, se beneficiaron mucho de eso. Y yo creo que lo mejor para el país, lo mejor para esta sociedad, es que exista cada vez más niveles de institucionalidad y de transparencia. Le digo dónde va a haber una desigualdad. En las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque los que se fueron, lo que más tienen es dinero. Sí. Entonces, todo ese dinero lo van a sacar y estos no van a tener, económicamente hablando, estos van a tener dignidad, pero cuarto no. Sí. Por eso yo creo, Miosotti, que en términos de comunicación política, por ejemplo, y en términos de la economía, hay que seguir haciendo esfuerzos. ¿Por qué? Porque, primero, con el término de la comunicación política, por ejemplo, el presidente comunica bien y se maneja bien con la estrategia de comunicación, pero no así los funcionarios y los ministerios. Así mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque una mala comunicación política puede desestabilizar los gobiernos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay oportunidades de mejora. Como que en materia de comunicación hay fallas. Sí, hay muchas oportunidades de mejora que creo que están a tiempo todavía de hacer cambios en ese sentido, porque apenas es un año, ¿no? Y creo que hay consultores, asesores que se pueden contratar. Y en el tema de la economía, aunque dije que hay sectores que se han recuperado, como el tema del sector turístico y hotelero y el sector de la zona franca, hace falta porque aquí hay tanto desempleo, Miosotti, que no es fácil decirle al presidente en un año cambiar esa realidad. Primero, antes del COVID, nosotros, antes del COVID, encabezamos los países de América Latina y el Caribe con mayores niveles de desempleo en los jóvenes y en toda la sociedad, antes del COVID. Con el COVID se disparó porque precisamente hubo una paralización de la economía. Y decirle a un presidente que en un año cambie ese panorama, yo creo que es un poco injusto, ¿no? Es un poco injusto porque estamos ahora apenas recuperándonos en materia económica, apenas recuperándonos, ¿eh? Esa es la realidad, ¿eh? La realidad es que estamos en ese proceso de recuperación por la pandemia y por la caída digamos, de los principales productos de dominicanos. Y a eso se ha hecho pues una problemática el tema del alto costo de los alimentos, que también se ha controlado en cierta manera, porque cuando el pollo comenzó a subir, por ejemplo, ahora por lo menos en algunos supermercados ya se ve que se está controlando un poco, aunque es difícil porque ¿qué pasa con el control de precios en una economía? En una economía el control de precios puede generar, digamos, una forma distinta de verlo el mercado. Yo creo que el Estado sí tiene que regular. El Estado tiene que regular porque si no regula, la alta tasa de los precios llega a unos niveles que la población no aguanta. Sí, a mí me parece como que en eso, porque hay cosas que no se entienden. Sí. Mire, lástima que yo no lo traje, yo debía haberlo traído, porque lo tengo allá en la casa. Yo salí el otro día de aquí y tomé la avenida Independencia. Y ahí había, después que salí de ese paso a desnivel, había un camioncito pequeño, llenecito de plátanos. Pero unos plátanos, lo que le decimos, gigantes, de este tamaño. Y a mí me da esta pena decir al precio que estaban vendiendo esos plátanos, porque yo me quedé sorprendida. Pues yo dije, pero ese es lo que está gastando el combustible y no está haciendo nada, porque los plátanos eran a 3 pesos. Así es.
Pero Recuerda estoy cuando hablando de unos aumentaron los plátanos gigantes de este Sí, tamaño. recuerda Y yo cuando dije, aumentaron. ¿cómo uno se mueve a un supermercado y puede ser que el plátano tenga un letrero que diga 15 pesos y tú puedes coger y tal vez encuentras 5 camioneticas de esas Así en es. la misma vía y tú puedes encontrar que uno te lo esté vendiendo a 5, a 6, a 7, a 8, a 10 y tú dices, pero ese te lo estaba vendiendo a 3. Yo compré tanto plátano que Así no sé es. lo que voy a hacer con ellos, pero a 3 pesos. Sí, por eso es que Eso quiere decir que se puede. se puede, claro que sí. Y precisamente eso fue lo que pasó con el tema de los plátanos aquí en el gobierno pasado, que se disparó a unos niveles que la gente dijo que el plátano es oro. Ahora pasa lo mismo con el tema del pollo. Por ahora, yo me imagino que como se ha encargado a Inespre, que va a importar pollo, Sí. no va a tener que ganarse nada porque es una institución pública, entonces ahí vamos a tener entonces que bajen un poco la presión. Sí, sí. En ese sentido, a los precios que deberían estar la libra de pollo. Ahora hay que decir también, Miosotti, que hay un tema, como tú dijiste, por ejemplo, mira, en una camionetica tú consigues el plátano en 3 pesos. Y en el supermercado a 20, 25 pesos, qué sé yo, 15 pesos. Óyeme, entonces ahí es la necesidad también de cierta regulación. Que el supermercado debería venderlo Porque a no puede ese ser. precio porque lo compra en Óyeme, cantidad no puede y ser. lo compra para Entonces, todos sus sucursales que tiene a nivel del hay país. que hacer una crítica a esos A empresarios. mí me hay que hacer parece una que crítica. está pasando algo, porque ese que lo está vendiendo a 3, algo se estaba ganando. Oh, pero ven acá. El tema de la intermediación, no solamente aquí, sino en el mundo, es un tema económico, es un tema que se discute mucho, hasta qué punto el mercado, el Estado, hay que regularlo y eso, pero en el tema de la intermediación hay que decir que el Estado debe jugar un rol regulador, porque si no, los niveles de los precios se pueden disparar a unos niveles sorprendentes, ¿no? Entonces, Le quiero hacer una preguntita antes de nosotros irnos en este momento. Todos los ministerios han hecho como si fuese un espectáculo. Uno lo ha hecho en el Teatro Nacional, otro lo ha hecho en qué sé yo qué hotel y otro lo ha hecho en tal lado, en diferentes lugares. Y para eso se ha invertido una cantidad importante de millones de pesos. ¿Es justo que eso se permitiera en momentos de crisis en el país? pienso que el mejor ejemplo de frugalidad, de transparencia, de sencillez, es el presidente de la República. Y el presidente de la República, pues, en ese sentido ha demostrado hacer gastos solamente necesarios desde la presidencia y invertir mejor en el tema del gasto público. Creo, al igual que tú y al igual que cree mucha gente, que hay gastos como esos que no son necesarios, que hay que estudiar eso, que el gobierno no debe verlo eso como algo negativo, sino como una crítica constructiva a que se utilicen mejor esos recursos, como lo hace el presidente, que el presidente no anda despilfarrando recursos. Entonces esos ministerios deben saber que hay un decreto presidencial también que ordena que hay un tema de austeridad nacional. Entonces, en ese sentido, el presidente ha ordenado la austeridad y por eso es responsabilidad de los ministros mantenerse en el tema de la austeridad. Porque estamos en plena recuperación económica. A mí me parece un descaro por parte de esos ministros, ministros haber utilizado todos esos recursos para hacer todos esos espectáculos, de que para decirle al pueblo dominicano lo que ellos han hecho en un año, que uno sabe que es nada. Claro, es muy poco tiempo. Porque es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y parte de ese año se tomó en usted llegar, aplatanarse, conocer su área, ver la gente con la que usted va a trabajar. Usted me va a decir que con 5 meses ya usted tiene que hacer un espectáculo de esa índole, gastando recursos que lo necesita la gente del pueblo. Sí, en ese sentido creo que es una crítica, es una barbaridad, que el gobierno debe tomarlo como algo constructivo. En ese sentido, los ministros y las ministras, los directores y directores que no están asumiendo ese rol de
digamos, de mejor gasto público, de no invertirlo en cosas innecesarias. Fíjense que el presidente mismo en el Palacio ahí fue muy claro en el tema de que estamos en un proceso de recuperación económica. Entonces, si estamos en un proceso de recuperación económica, hay que entender que no es el momento para gastar en cosas que no son necesarias. Es el momento de invertir más en la gente, en la salud, ¿no? En la recuperación económica, en los servicios sociales, como creo que se ha hecho, desde el punto de vista en sentido general se ha hecho, pero hay funcionarios que desentonan, ¿no? Sí, claro. Y por eso el presidente hay que reconocerle que hay algunos que han desentonado y él, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Lo ha destituido, ¿no? También hay que reconocerle eso, porque en gobierno pasado funcionarios hacían, ministros hacían y deshacían y no pasaba nada, o sea, y hay que reconocer al presidente que ya hay 4 funcionarios que han sido destituidos por temas de corrupción o temas de mal gasto de los recursos públicos, ¿no? De manejo incorrecto de los recursos públicos. Yo quiero agradecer su presencia aquí en este espacio Diario 16. Gracias realmente por venir a compartir con nosotros en el análisis de estos temas que son de interés nacional. Gracias, doctor. Gracias a ti, Miosotti, por invitarme a este espacio que te aprecio mucho. Señores, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Cuídense mucho. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. Esta entrevista usted la verá en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón.